Hoy les voy a hablar de Gizmos, un juego de 2 a 4 jugadores en donde tendremos que ser el mejor científico para ganar. Gizmos es un juego en el que hay que ir construyendo unos proyectos científicos disponibles en un suministro general, organizado por niveles y que requieren un conjunto de elementos que se van extrayendo de un gran dispensador. En cada turno, el jugador activo puede ejecutar una de 4 acciones posibles. Archivar, que sería reservar un proyecto del suministro. Recoger ingrediente, que sería tomar un ingrediente del dispensador. Construir, que sería pagar el coste de un proyecto, ya sea suministro o del archivo. O investigar, buscar una carta en los mazos. Estos proyectos habilitarán combos a la hora de ejecutar acciones una vez construidos. La partida finaliza cuando un jugador completa un determinado número de proyectos. Vamos a hablar de los objetos, que son esferas de energía y anillos de almacenamiento. Cada jugador dispondrá de uno de estos anillos, en los que podrá contener las esferas de energía. Estas se encuentran disponibles en 4 colores: amarillo, rojo, azul y negro. Cada jugador tendrá un límite máximo de esferas de energía, no pudiendo sobrepasarlo en ningún momento. Ahora les explicaré cuáles son una de las 4 acciones. Archivar es si el jugador no ha alcanzado el límite de proyectos archivados, puede tomar un proyecto de los visibles en el suministro central y lo coloca boca abajo en su archivo. Recoger esfera. El jugador toma una de las 6 esferas de energía del dispensador y la coloca en su anillo de esferas de energía, siempre y cuando no haya alcanzado el límite de esferas de energía almacenables. Construir trata de que el jugador vuelva al dispensador la cantidad correspondiente de esferas de energía para construir un artefacto. El artefacto se coloca bajo la acción asociada a su efecto. E investigar. El jugador roba tantas cartas de uno de los 3 mazos como nivel de investigación posea. De las cartas robadas puede escoger si quiere una de ellas para construirla, pagando su coste o archivándola si no ha alcanzado el límite de proyectos archivados. El resto de cartas se devuelven a la parte inferior del mazo correspondiente. Al ejecutar una acción hay que comprobar si se desencadena el efecto de alguno de los proyectos ya construidos. Se pueden generar acciones en cadena, pero hay que recordar que cada proyecto solo puede activarse una vez por turno. Es posible disfrutar del efecto de un proyecto construido en un mismo turno si es a través de una acción desencadenada por el efecto de otro proyecto. Lo que no es posible es activar el efecto de un proyecto recién construido con la propia acción de construir dicho proyecto. La ronda final se activa cuando un jugador consigue construir sus 4 proyectos de nivel 3 o su 16º, en todo caso 16 proyectos del mismo número. Honestamente el juego conlleva mucho trabajo, por lo que yo le doy un 7 de 10. Ahora también les voy a hablar de Furnace. Furnace es un juego en el que su mecánica principal es subastar o que los jugadores obtengan cartas de fábrica que permitan obtener o intercambiar recursos. Dentro del juego hay distintos recursos: carbón, metal, petróleo y engranajes. Con el objetivo de conseguir la mayor cantidad de puntos de victoria al término de 4 rondas, cada ronda se dividirá en 2 fases. Una primera en la que se forma un suministro con una serie de cartas a repartir y los jugadores alternan turnos colocando unos marcadores de puja numerados del 1 al 4. La única restricción es sobre una misma carta no se puede repetir el valor. Al final de esta fase, cada carta pasará a manos de un jugador que haya colocado la ficha de mayor valor. El jugador tendría que haberla colocado en una posición de la hilera. Ahora, los jugadores que colocaron un marcador sobre la carta pero no la obtuvieron, activan el efecto de compensación indicado en la parte superior de la carta, tantas veces como el valor de su marcador. Se pasa a una segunda fase, en la que cada jugador activa su hilera de fábricas. No es obligatorio utilizar una fábrica. Al final de las 4 rondas, el que tenga más dinero será el ganador. En este juego también habrá varias fases, como la fase 1 que trata de subastas. En esta fase se revelan tantas cartas como jugadores haya en la partida más 4, formando una hilera. Comenzando por el jugador inicial y continuando en el sentido del reloj, cada jugador debe colocar uno de sus discos de capital en una carta, cumpliendo con las 2 siguientes restricciones. Un jugador no puede colocar más de un disco sobre una carta concreta. En una misma carta no se pueden colocar discos del mismo valor. Una vez que todos los jugadores han colocado todos sus discos, se proceden a resolver la hilera de la izquierda a derecha.
Para cada carta, aquellos jugadores que hayan colocado fichas pero no las sean de mayor valor, obtendrán la compensación indicada en las cartas tantas veces como el valor indicado en su disco. El jugador con la ficha de mayor valor tomará la carta y la colocará en su zona de juego. Si una carta no ha sido ocupada con ningún disco, será descartada. Una vez que se han resuelto todas las cartas, los jugadores deben colocar las cartas adquiridas en su hilera. Cada carta debe colocarse en la hilera y su posición relativa respecto al resto de cartas, ya no podrá variar durante el resto de la partida. Finalmente, todos los jugadores recuperan sus discos de capital. Después de eso sigue la fase 2, que sería producción. En esta fase, cada jugador activa su hilera de cartas, comenzando por la carta de la izquierda y continuando hacia la derecha. Con cada carta, el jugador puede decidir ejecutar o no sus efectos, total o parcialmente. Cuando una carta permita mejorar otra carta, la carta mejorar se voltea, y si aún no ha sido activada, podrá hacerlo en su modo mejorado. La fase finaliza una vez que todos los jugadores han activado su hilera de fábricas, algo que se puede hacer de forma simultánea. Finalmente, se pasa el marcador de jugador inicial al jugador de la izquierda y se avanza el marcador de ronda. La partida finaliza al término de la cuarta ronda, y el jugador con más dinero será el vencedor. En caso de que se empate, el jugador con mayor cantidad de fábricas será el vencedor. Si la igualdad permanece, el jugador con más recursos será el vencedor, y si aún así hay un empate, los jugadores van a compartir la victoria. El juego fue más divertido que Gizmos, honestamente, por lo que le doy un 9 de 10.